Shalom hermanos, shalom amigos, les habla Rav Joseph. Damos gracias al Santo Bendito porque nos da la oportunidad de estar nuevamente un Yom Rishon, un primer día de la semana nuevamente en torno a la parashá de esta semana. Y bueno, y damos gracias al Santo Bendito por eso, porque siempre que tenemos Torah, tenemos luz, tenemos espiritualidad, tenemos esperanza, tenemos palabra de Dios. Así que damos gracias al Ladino por esto. Y la parashá de esta semana, la que se inicia el 17 de Kislev del año 5783, se llama Vayeshev. Es la novena parashá y corresponde a la semana que se inicia el día 11 de diciembre del 2022, de ahí en adelante. Y esta parashá se encuentra en el Sefer Bereshit, capítulo 37, verso 1 al 40, verso 23. La Haftará, que es la sección de los profetas, se encuentra en el verso 6 del capítulo 2 del libro de Amós hasta el verso 8 del capítulo 3. Amós 2:6 al 3:8, esa es la Haftará. Y esta parasha tiene mucha acción y mucho de todo, mucha intriga, mucho dolor, mucho llanto, pero también gloria. Y dice así, vamos a leer un poquito acá. Dice Vayeshev Yaakov Be'eretz Megurei Aviv, Be'eretz Canaán, y se asentó Jacob en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. El Toldot Jacob, estas son las generaciones de Jacob. Yosef ben Shvaezere Shana. José era un joven de 17 años y era pastor de las ovejas de su padre. Y dice, y el joven estaba con los hijos de Bilá y con los hijos de Silpá, mujeres de su padre. Ese es el inicio, en el 37.1, la primera aliá, del 37.1 al 11, habla, ¿cierto?, de que Jacob se asentó en Canaán y comienza ya el relato de Joseph como la cabecera de la genealogía. Esto llama la atención, porque dice, Ele toldot Jacob, estas son las generaciones de Jacob, y dice, José tenía 17 años, y se supone que ¿con quién se inicia la generación de Jacob? Con Rubén, pero Rubén va a ser descartado, y el texto ya se adelantó a dejarlo claro. Después lo vamos a tener más claro cuando Jacob haga las verajot, ¿cierto? Cuando por un espíritu de nebuá, de profecía, él mire a sus hijos y entregue palabras para ellos. La segunda aliada del 37:12 al 22, aquí vemos cómo Joseph es enviado a sus hermanos, él traía informes a su padre de lo que hacían sus hermanos y él comienza a contar sus sueños. La tercera aliada, Joseph es vendido por sus hermanos, esta va del 37:23 al 36. La cuarta aliada cambia el tema de la narrativa, tenemos del 38:1 al 30 la historia de Judá y de Tamar. La quinta aliada, capítulo 39:1-6, José en Egipto, vuelve al tema de José. En el 39:7 al 23 de la sexta aliada tenemos a Joseph que va a dar a la cárcel por la historia, ¿cierto? Por el tema de la esposa de Potifar, por negarse a dormir con él. Y en la séptima aliada, la última, que va del 40
1 al 23, José interpreta los sueños en la cárcel. Esa es la Aliot. ¿Qué me llama la atención? En la segunda aliá, en el verso 19 dice, y se dijeron uno a otro, aquí viene el soñador de sueños. José se acercaba a sus hermanos que estaban en el campo, ¿cierto?, cuidando los ganados de su padre, y dice, ahora pues, vengan, matémoslo y arrojémoslo en uno de los pozos. Y diremos, una fiera lo devoró, entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos, y dijo, no, no le quitemos la vida. Rubén les dijo además, no derramen sangre, échenlo en este pozo, en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Dijo esto para poder librarlo de la mano de ellos y devolverlo a su padre. Hasta ahí vamos a leer. ¿Qué nos llama la atención? Llama mucho la atención que hablen tan así en tercera persona. Ahora vengan, matémoslo y arrojémoslo, en el verso 20, a uno de los pozos. Y diremos que una fiera lo devoró. Y, ignorando ellos que cuando hablaban de fieras estaban hablando de ellos mismos, ¿cierto? Un hermano que conspira contra su otro hermano es una fiera, es una bestia, según nos enseñan los sabios. Y fíjense cómo habla Rubén. Rubén oyó esto y lo libró de sus manos. No, en ningún momento sale la palabra hermano, y eso me llama la atención. No, no le quitemos la vida. En vez de decir, no le quitemos la vida a nuestro hermano. No, no le quitemos la vida. Después dice, además Rubén dijo, no derramen sangre. En vez de decir, no derramemos la sangre de nuestro hermano. No, no aparece eso. Échenlo en este pozo, en el desierto, y no le pongan una mano encima. Esto dijo para librarlo de las manos de ellos y devolverlo a su padre. Algo tan impersonal, ¿no? Como devolverle un paquete, como devolverle una encomienda. ¿Se fijan ustedes? Bueno, ¿qué sucede acá? Rubén decide detener, ¿cierto? Este decreto. Nos enseñan algunos sabios que los hermanos hicieron una especie de din Torah, como una especie de juicio rápido, ¿cierto? Y no solo lo hicieron por el tema de los sueños, sino que porque se enteraron de que Joseph llevaba ciertos informes, pasaba información a su padre de cómo se comportaban ellos. Entonces aparentemente supieron de lo que Joseph hablaba con su padre y deciden, ¿cierto?, en esta especie de din Torah, ¿cierto?, de juicio, quitarle la vida. La historia nos narra que Rubén decide detener este decreto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Rubén decidiría, ¿cierto?, detener el, la mano de sus hermanos? ¿Fue porque tenía buen corazón? ¿Fue porque guardaba Torá? ¿Fue porque sencillamente le parecía una idea inconcebible de que alguien se levantara contra su hermano? ¿Por qué fue? El verso 22 dice, para librarlo de la mano de sus hermanos. No para librarlo de la muerte, para librarlo de la mano de sus hermanos. ¿Saben por qué? Porque dice aquí, echémoslo en el pozo, en el desierto. Y lo que llama la atención, que en el verso 23 dice, cuando Joseph llegó a sus hermanos, recuerden que él venía de lejos lo vieron y decidieron matarlo. Dice, cuando Joseph, el verso 23, llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, que es en el fondo despojarlo de la gloria, la túnica de muchos colores que llevaba, ¿cierto?, puesta, lo tomaron y lo echaron en el pozo. Y aquí viene algo raro, ¿eh? Dice, el pozo estaba vacío, no había agua en él.
¿Qué importa eso? En la narrativa, ¿qué importa? La frase pudo terminar en que lo tomaron, le echaron en el pozo y se acabó. Recuerden ustedes que la, la, la costumbre es que los rabinos hablan estrictamente lo necesario y escriben estrictamente lo necesario. La Torá no tiene palabras de más. Si hay palabras que a mí me parecen de más, que aquí hay muchas, ¿cierto? Eh, Tengo que entender por qué. ¿Y por qué? ¿Y para qué me sirve el dato de que el pozo estaba vacío, no había agua en él? Si el pozo está vacío es porque no tiene agua en él. Y en realidad el dato no es que sea inoficioso, todo lo contrario. Nos permite entender algo muy importante. El pozo está vacío y no había agua en él, pero había algo en él. Y la costumbre era, en aquella época, en que la costumbre era de que si el pozo estaba vacío y no había agua, para que nadie usara ese pozo, se guardaban ahí serpientes, víboras y escorpiones, para que nadie hiciera uso de ese pozo. Entonces, lo echaron ahí, dice, entonces se sentaron a comer. Se sentaron a comer. Se deshicieron de su hermano y se sentaron a comer. Volvamos al tema de Rubén. Rubén decide detener este decreto de muerte. ¿Por qué? Bueno, primero porque él es el mayor y la costumbre es que si algo le pasa al el menor, el mayor tiene que responder. Porque él es responsable, ¿cierto? Él es primogénito. Él tiene que responder delante de su padre. ¿Ok? Entonces, y deteniéndonos de nuevo, yéndonos de nuevo al verso 22, dice, y librarlo de la muerte, perdón, de la mano de sus hermanos. Dijo, échenlo en el pozo. Es decir, ¿por qué la Torah diría esto? Si lo sacó de una muerte posible, de manos de sus hermanos, lo puso en un lugar donde se enfrentará a una muerte segura. Lo saca de una muerte posible a un lugar donde la muerte es segura, no tiene cómo salir de él. Rubén sabía que él no sería el líder de Am Israel. ¿Por qué? Por causa de envilecer la cama de su padre. La verdad es que, ¿cierto? Como ayer lo explicó More Mijael, en realidad no es que él se acostó con su madre, sino que él tomó la cama de su madre, Lea, y la puso en la tienda de su padre Jacob porque había muerto Raquel. Fue un acto, sí, fue un acto de devolverle honra a su madre, pero deshonró a su padre. Esto lo he explicado yo en otras oportunidades. El dormitorio de papá y mamá es sagrado. La cama de mamá y papá es sagrada. Un hijo no se puede acostar en la cama de los papás sin el permiso de los papás. Nadie puede mover la cama, ni la ropa de cama de la habitación de mamá y papá sin el permiso expreso de parte de ellos. ¿Por qué? Porque lo que se hace ahí en la cama, ¿cierto? Cuenta con la bendición del Eterno. Dice la Escritura, honroso, honroso sea en medio de vosotros el matrimonio y el lecho sin mancilla. El lecho tiene una kedushá, una santidad, ¿cierto? Entonces nadie que no sea papá y mamá puede poner una mano ahí. Lo que hizo Rubén fue mover la cama, en realidad. Eh, pero al envilecer la cama de su padre, supo que el futuro de Am Israel no dependía de él, dependía de José. Él lo supo. Y, y si esto sería así, si esto efectivamente era así, entonces él tendría que ser salvado no por la mano de él, de Rubén. José no sería, Rubén supo que José no sería salvado o salvo por la mano de Rubén, sino por la mano del Eterno. El clamar a Hashem sería el único medio de salvación. Y fíjense que eso fue exactamente lo que Joseph hizo. La salvación fue espiritual, alejado de toda intervención de hombre, de mano humana, de carne y de sangre. A él quien lo libró fue el Eterno.
a través de esta caravana de ismaelitas, ¿cierto? ¿Y cómo lo sabemos? Estos ismaelitas comerciaban especias, de manera que la salvación que vino de parte del Eterno se tradujo en un viaje con un muy buen aroma a la capital del mundo. En realidad Egipto era la cabecera de las naciones. ¿Se fijan ustedes? Entonces, ¿qué podemos aprender de acá? Nosotros debemos aprender que nuestra salvación viene del Eterno. Cualquiera sea la situación, acostumbramos a pensar en el hermano fulano, el hermano sutano, o en el rabino, o en el pastor, o en el obispo, y cada uno de nosotros tiene su propio afán. Y a veces, ¿cierto? Por alguna razón nosotros no podemos llegar para que aprendamos que toda salvación viene de parte del Eterno, viene de la mano de Hashem, no viene de otro medio, no podemos volvernos a otros medios, sino que tenemos que esperar solamente en el Eterno. Y eso fue lo que pasó con Rubén, sabiendo que él no sería líder de Israel y que Joseph sí lo sería. Bueno, vamos a dejar que el Eterno lo salve, que el Eterno se encargue, en realidad. Y prueba de ello es que lo dejan en el pozo y se ponen a comer. Se ponen a comer. ¿Se fijan ustedes? Cuando llega su hermano, pregunta, y tiene que haber sido una situación muy, muy complicada, pero por lo que nosotros, ¿cierto? Entre los hermanos, pero por lo que nosotros podemos deducir del texto, pudo haberlo salvado de otra forma. Y haberlo salvado en forma más decidida, en forma más clara, pero no echarlo en el pozo. Cuando nosotros estudiamos el libro de los Salmos, nos damos cuenta que el pozo, ¿cierto?, es la muerte. Me sacó del pozo, me sacó de la muerte. El pozo en muchos textos, ¿cierto?, aparece con el nombre de el Seol, la sepultura, el sepulcro, es la muerte. Enviar a un joven de 17 años, menudito, en un pozo, al fondo de un pozo con víboras y serpientes, es que muera irremisiblemente. Pero no contaban con la intervención del Santo Bendito. Y esa intervención sí que venía de parte del Santo Bendito para que toda la gloria sea de Él. Para que toda la gloria sea de Él. El único que sana y el único que salva. Miren lo que dice Rab Shaul, en segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 17. Se está como exponiendo, ¿cierto?, la situación en la que él se encontraba. Y un poco regañando que lo habían dejado solo. Pero en el verso 17 dice, pero el Señor estuvo conmigo. Todos me dejaron, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león, haciendo él una referencia a esta historia tan conocida en el seno del judaísmo, en el seno de Am Israel, sobre este profeta, ¿cierto?, que en la diáspora se expuso a la muerte y que lo enviaron al foso de los leones, pero que el ángel del Señor, ese es quien nos salva. Él es el encargado de librar nuestras batallas. Él es, Él es el encargado, perdón, de abrir una brecha, de abrir un camino, ¿cierto? Cuando Jacob va a dar la bendición a Efraín y Menashe, eh, me parece que es en ese contexto cuando dice, el ángel que me libró de la mala espada. Y recordamos el caso cuando el Santo Bendito le dice a nuestro padre Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. No le dice dónde, yo te voy a mostrar, camina nomás. Y en medio de esa travesía deben haber pasado tantas cosas. Pero se da cuenta Abraham que la salvación vino del Eterno, en la persona del ángel del Señor. Y por eso da esa bendición después a sus nietos, el ángel que me libró de toda mala espada, libre a estos jóvenes de todo mal. Nuestra salvación
viene del Eterno. Y así tú te encuentres en el fondo del pozo cenagoso, del Seol, el Eterno no te va a dejar ahí, sino que el Eterno va a mediar y va a obrar salvación para tu vida. Pero debemos esperar en Él, no esperar en el hombre, no esperar en el hermano o en la hermana, porque todos los demás tienen sus recursos limitados, pero el Eterno tiene recursos ilimitados. Es tiempo de volvernos a Dios y de confiar en el Eterno, confiar en la única puerta que debiera abrirse cuando todas las demás están cerradas. Y esa puerta es la que se va a abrir. Esa puerta es nuestro bendito Mashiach. Que el Eterno nos bendiga, que tengan una excelente semana, mucha espiritualidad y mucha luz del Eterno. Shabbat Tov.